En el universo Breaking Bad hay muchos personajes bastante inteligentes, hasta podríamos considerar genios a unos pocos, pero hay que tener en cuenta que cada uno es inteligente a su manera, ya que existen distintos tipos de inteligencia, valga la redundancia. Algunos se pueden destacar en el combate, otros en lo académico, o simplemente por tener más carisma que los demás. Así que en este video me centraré en nombrar los que para mí son los personajes más inteligentes del universo Breaking Bad, ordenados del menos listo al más listo, y también diré algunos defectos de cada personaje. Asimismo, dejaré de lado lo que el mismo creador de las series, es decir Vince Gilligan, dijo alguna vez. Cree que Walter, Lalo y Gustavo son unos verdaderos genios, pero a este último lo considera el más inteligente de los tres. Además, no creo que sea un top fácil de hacer, ya que por ejemplo, comparar a Kim y Lalo es complicado. Ella puede que sea muy inteligente en su campo, pero probablemente no planearía matar a alguien mejor que Gustavo, Lalo o Mike. Y Lalo era muy inteligente, pero no creo que pudiera aprender química para cocinar una metanfetamina más pura que Walter. Ya sabiendo esto, empecemos con el top, y les advierto que este video contiene spoilers. En el puesto número 10 tenemos a Jesse, a quien no creo que lo podamos considerar un verdadero genio o algo por el estilo. Aunque se maneje muy bien en los negocios, es más bien un inmaduro e impulsivo que cometió muchos errores a lo largo de la serie. Sin embargo, en el transcurso de la temporada 4, demostró ser alguien bastante capaz, luego de que Mike y Gustavo lo dejaran sacar gran parte de su potencial, cosa que Walter muchas veces no le dejaba hacer, ya que lo menospreciaba en cada oportunidad. Y ya en el camino, cuando literal Jesse finalmente podía manejar su propia vida, luego de que varias personas le arrebataran esa oportunidad antes, nos demostró que ganó más experiencia callejera, en donde ya no confiaba ciegamente en cualquiera y donde puede convertir una situación compleja en una estrategia más simple y ejecutable, pero ciertamente era algo que se veía venir después de su arco en Breaking Bad, en donde teníamos bastante claro que su inteligencia no se manifestaba siempre de manera convencional. A menudo, sus emociones y adicciones nublaban su juicio y lo llevaban a tomar decisiones impulsivas, pero hay que reconocer y dar mérito que cuando ya pudo madurar un poco más, no necesitaba de Walter para poder cocinar completamente solo en México, hasta ya entendía cómo funcionaba el laboratorio y hasta Walter lo nota. También hay que recordar que fue el autor intelectual en los imanes en el camión para destruir la evidencia y del robo del tren. A él se le ocurrió cómo robar la metilamina sin dejar testigos, aunque Walter ayudó bastante con su conocimiento en la densidad del agua y la metilamina, pero aún así, esto demuestra que Jesse tenía una gran imaginación, entendía conceptos básicos y podía aprender de sus mentores, como ser paciente y esperar, cosa que demostró en el camino y cosa que aprendió de Mike, o llevar un arma escondida para acabar con sus enemigos, como Walter en el final de la serie. Resumidamente, si Jesse se hubiera aplicado, todo habría sido muy distinto. Es evidente que carecía de confianza y no se esforzaba mucho en las primeras 3 temporadas, porque cuando se esfuerza, tiene éxito y Walter lo sabe. Mr. White must have seen some potential in Jesse. He really tried to motivate him. He was one of the few teachers who cared. Como noveno lugar tenemos a Nacho Varga, personaje que apareció por primera vez en el segundo capítulo de Better Call Saul, pero recién en la temporada 3 de la serie empezó a tener más participación, y fue donde empezamos a entender sus motivaciones: ganar el suficiente dinero para salirse de las garras del cartel y escapar con su padre, aunque las cosas no suenan tan fáciles, pero lo bueno es que tuvo la ayuda y apoyo de Mike en cada momento. Hay que destacar que Nacho puede llegar a ser la voz de la razón para varios criminales. Convenció a Tuco de no asesinar a nadie y fue el primer personaje que realmente empezó a acabar con los Salamanca. Sabemos que Gustavo se quería vengar de ellos, pero Nacho comenzó a hacerlo para poder librarse de ellos. Con la ayuda de Mike, pudo enviar a Tuco a prisión y dejar en silla de ruedas a Héctor, gracias a sus consejos. Hasta podría haberlo matado, pero Gustavo lo impidió. Y no está de más mencionar que superó a este último en la 6ª temporada.
Frank lo quería matar, pero Nacho descubrió lo que tramaba y pudo escapar, poniendo a Gustavo entre la espada y la pared, amenazándolo con decir toda la verdad a los Salamanca. En pocas palabras, Nacho es un personaje que se tambaleaba en la cuerda floja como un agente doble y asumiendo riesgos para intentar salir del negocio del cartel y salvar a su padre de cualquier daño, y lo siguió haciendo. Sus sacrificios eran elogiables, porque todo lo hace sin recibir validación emocional o alguna recompensa. Lamentablemente, siempre fue un peón, pero un peón que se fue en sus propios términos. En el lugar número 8 tenemos a Lalo Salamanca, a quien lo vimos en un poco más de 2 temporadas, apareció en 16 episodios y fue suficiente para demostrar su talento y su inteligencia increíbles en múltiples áreas, así como una capacidad increíble para adaptarse sobre la marcha. Además, es el digno adversario de Gustavo Fring. También es alguien carismático, peligroso, calculador, tiene experiencia callejera, sabe quién manda, a quién complacer, a quién se le puede dar órdenes y percibe muy bien el peligro. Pudo ver que Jimmy lo estaba engañando. Descubrió todo el plan de Frank con poca o ninguna información en la que basarse. Y en la temporada 6, todo su plan se desarrolló a la perfección y solo fracasó debido a que su orgullo le jugó en contra. Y seamos honestos, también fue por la armadura argumental de Gustavo. Siguiendo con sus fortalezas, por así decirlo, era extremadamente bueno dirigiendo un imperio de drogas, tenía buena cabeza para los números, era un maestro de la manipulación e intimidación, era capaz de leer a la gente y era muy astuto. Aún recuerdo esa vez que llamó a Héctor y Lalo habla en español, pero la recepcionista solo habla en inglés, y esto lo usa a su favor, para que ella sostenga el teléfono mientras habla con su tío en español, para que ella no entienda nada de su plan. Y por supuesto, tenía visión de futuro, era tranquilo y paciente. Tuvo un doble de cuerpo vivo durante años por si ocurría un atentado en su casa y tenía que hacerse el muerto. Igualmente, es bien sabido que si hubiera sobrevivido a Gustavo, lo habría superado. Además, contaba con la simpatía y apoyo de Don Eladio. También hubiera estado a cargo del negocio en lugar de Tuco durante Breaking Bad y habríamos tenido un programa completamente diferente. Definitivamente es el más inteligente de todos los Salamanca, siempre está varios pasos por delante. Lalo persiguió a Gustavo sin descanso y era un individuo bastante inteligente en todos los aspectos, pero su orgullo le jugó en contra. En el puesto número 7 tenemos a Chuck, quien fue descrito muchas veces como un prodigio legal en todos los sentidos. Se graduó de su escuela secundaria como el mejor alumno con tan solo 14 años y se graduó de la Facultad de Derecho con el premio más alto otorgado a los estudiantes destacados. La mitad de las carreras del Colegio de Abogados de Nuevo México surgieron gracias a él. También fue una parte crucial de la construcción de una importante y prestigiosa firma de abogados con el señor Hamlin, y es una hazaña muy impresionante. Además, pudo ganar un caso que sentó un precedente, y por eso varios lo admiran y lo consideran no solo como uno de los mejores abogados de Nuevo México, sino de todo el país. Incluso su talento musical o la forma en que toma el control del caso Sandpiper después de que Jimmy se lo presenta, o cómo logró convencer a Mesa Verde de que dejara a Kim para que se fueran a HHM es impresionante. Su dominio del sistema legal le permite manipular situaciones a su favor y prever los movimientos de sus oponentes. Por lo tanto, después de mencionar todo lo anterior, es evidente que Chuck se maneja muy bien con las leyes y negocios. Hasta Richard le dice que podría haber estado discutiendo frente a la Corte Suprema. Sin dudas, es un personaje que muchos admiran, pero por desgracia se obsesionó tanto con destruir a su hermano que mucha gente cercana a Chuck empezó a alejarse de él. Pero para ser justos, Chuck tenía razón en cuanto a Jimmy, era el único que lo conocía de verdad y el único que podía ver a través de la mayoría de sus fachadas y planes, y esto hacía que Chuck creara sus propias artimañas y planes. Lo malo era su nula inteligencia social, y a pesar de que Jimmy, su único familiar,
lo considerara la persona más inteligente que conoce y que lo admiraran todos los sentidos era su perdición. Jimmy pudo usar la enfermedad mental de Chuck a su favor y lo dejó en ridículo frente a todos, y esto hizo que Chuck se quitara la vida. En el puesto número 6 se encuentra Hank, alguien con mucho instinto, quien reconoció que todo lo de los supuestos puntos de entrega parecía muy falso, y en Breaking Bad fue el único agente que estuvo muy cerca de atrapar al mejor traficante de metanfetamina y cocinero de la misma, Walter. Hank se negó a darse por vencido buscando a Heisenberg. Era el único agente de la DEA que todavía estaba seguro de que el verdadero cerebro detrás de todo seguía allá afuera, sin importar cuántas veces pareciera que el caso estaba cerrado. Fue el único que sabía que la caravana tenía algo que ver con Heisenberg y pudo unir las piezas de que Gale estaba relacionado con los pollos hermanos, e incluso rastreó la lavandería como el lugar del laboratorio de metanfetamina y lo conectó con Madrigal. Es evidente que su puesto es en realidad un título muy prestigioso, y el hecho de que haya ido escalando puestos en la DEA significa que debe haber sido un investigador muy bueno, mucho antes de que Walter indirectamente lo ayudara a armar varios casos, pero esto no quita que Hank es muy inteligente en su campo. Aunque no hay que descartar su alocada falta de autocontrol a veces y su ceguera debido a su conexión familiar. Lo más notorio fue ver que no tenía a Heisenberg muy cerca siempre. Ni en sus sueños más locos Hank habría imaginado que Walt fuera el genio criminal que tanto buscaba y por el que se obsesionó tanto, y aunque las pruebas empezaran a apuntar a esa dirección, necesitaba verlo para creerlo. Pero contra todo pronóstico, Hank fue el que finalmente unió todas las piezas del caso. No obstante, aunque fue un oponente digno para Walter, al igual que Lalo, le jugó en contra haber subestimado a su enemigo debido a su gran orgullo y ego. En el puesto número 5 tenemos a Kim, una mujer independiente, disciplinada y definitivamente es uno de los personajes más inteligentes. Es asombrosa en tiempos de crisis, tiene sentido común, ingenio rápido y se destaca en leyes. Fue la única abogada de un gran banco, pero fue algo que se le salió un poco de las manos. Por otro lado, al igual que Jimmy, ella se hizo a sí misma y tiene un éxito increíble, pero la diferencia es que Kim lo hizo principalmente siguiendo las reglas, porque Kim no tenía una figura paterna, nadie que le enseñara a distinguir el bien del mal y como resultado se sintió atraída por una profesión legal, ya que la ley parece tener que ver con el orden, hay reglas y leyes y completamente sola se convirtió en abogada, aunque contó con la ayuda de HHM con la beca que le otorgó. A Kim la conocimos en el primer capítulo de Better Call Saul y parecía ser alguien bastante recta, pero en la temporada 2 vimos un lado diferente de ella después de que genuinamente disfrutara hacer una estafa con Jimmy. Desde este punto, la vimos inventar estafas tan ingeniosas o mucho mejores que las de Jimmy, como la que se le ocurrió para salvar a Hull, o cómo dejar que Mesa Verde dejara de molestar al Sr. Acker, o todas las atrocidades que le hicieron a Howard. Todas esas cosas vinieron más de su cabeza que la de Jimmy. También vimos que tuvo la capacidad necesaria para defender a Jimmy de Lalo, lo cual parecía imposible. Sin embargo, la ambición de Kim y su deseo de éxito la llevan a tomar decisiones moralmente cuestionables. A medida que avanza la serie, vemos cómo Kim se involucra cada vez en el mundo criminal, lo que pone de manifiesto la complejidad de su personaje. Un lado positivo que tiene es que Kim no asume tantos riesgos como Jimmy, se supo mantener alejada del cartel, siempre estaba al tanto de algo y se protegió a sí misma al no hacer demasiadas cosas tontas. A lo que voy es que aunque Kim sabía jugar muy bien el juego de las estafas y demás, después de que por su culpa la de Jimmy Howard fuera asesinado, supo que tenía que dejar esa vida atrás a diferencia de Jimmy. En el puesto número 4 tenemos a Mike, y fácilmente podríamos decir que es un experto en todo, en electrónica, mecánica, armas, sabe leer a las personas, combate, entre otros. Mike fue un policía durante mucho tiempo y lo ha visto todo.
conoce todos los trucos y es un experto en logística. Mike era extremadamente bueno leyendo a la gente y fue una de las pocas personas que reconoció a Walt solo viéndolo desde lejos mientras lo investigaba por primera vez y sabiendo un poco de su historia, como el hombre orgulloso, egoísta, ignorante y arrogante, y con el tiempo lo despreció severamente. Mike también se destaca por ser alguien metódico y sereno. Es muy complicado atraparlo y siempre va un paso por delante. En Breaking Bad sabíamos que era un experto investigando o cómo llevaba a cabo sus planes, pero la serie la vimos desde la perspectiva de Walter. Aún así, tuvimos la oportunidad de saber y entender que Mike parecía tener ojos y oídos en todas partes, casi como un fantasma, y recién en Better Call Saul pudimos ver cómo opera desde su punto de vista, mira, espera y planifica meticulosamente. Además, hace todo solo, casi nunca requiere la ayuda de alguien para una misión, como matar a casi una docena de hombres o robarle el dinero a Héctor. Una vez más, su trayectoria y experiencia ganada en la guerra de Vietnam y sus 30 años como policía lo ayudaron a ser así. Desafortunadamente, muere porque no esperaba que Walt robara su arma antes de que se juntaran. Al igual que dos personajes antes mencionados, en este top, su orgullo y menospreciar a alguien le jugó en contra. Como el mismo Mike reconoce, todas las muertes y desgracias que ocurrieron desde que se metió al mundo criminal se pudieron evitar si no hubiera aceptado su primer soborno en sus días como policía. En el puesto número 3 tenemos a Gustavo Fring, quien es uno de los personajes más inteligentes y enigmáticos de ambas series. Su frialdad, su capacidad de tener todo calculado y su capacidad para manipular situaciones lo convierten en un adversario formidable. Y tal vez Gustavo debería estar mínimo en el segundo lugar o quizás en el primero, ya que según muchos, él es el más inteligente de todo el programa. Y sí, puede que sea cierto, pero tiene un gran defecto al igual que personajes anteriores. Bien, lo más destacable de él es su control emocional, algo que personajes como Walter y Saul necesitan desesperadamente, y también su inmensa paciencia. Asimismo, es un hombre de negocios brillante. Empezó su propio imperio de metanfetamina desde cero, imperio que es una red compleja y muy eficiente, y guardó un rencor enorme durante 20 años contra el cartel y logró matar a su líder y a todos sus capos sin mucha ayuda. También es un excelente manipulador, lo es con sus confidentes y sus enemigos. Manipuló a Jesse para ponerlo en contra de Walter. De igual modo, es alguien imposible de leer y casi imposible de engañar. Walter quiso hacerlo, pero Gustavo no dejó que lo viera a lo largo de la temporada 4. Solo tuvieron un par de encuentros y Lalo intentó engañarlo en su primer encuentro y fracasó. Hablando de Lalo, Gustavo comparte unas cuantas virtudes de él, como ver detalles que otras personas no ven. Puede ver muy profundamente detalles del mundo que lo rodea. Por eso Lalo es un digno rival o enemigo para Gustavo, porque ambos tienen esa misma capacidad, aunque Frank también es el maestro en ocultar lo que no quiere que la gente vea. Es un gran contraste. Y en ambas series vemos que Gustavo hace las cosas a largo plazo, tiene paciencia y puede pensar de manera original, espera en silencio hasta el momento perfecto para atacar y vengarse del cartel. Planea perfectamente su negocio, usando su restaurante de comida rápida, Los Pollos Hermanos, como tapadera para sus actividades delictivas, en donde trabaja a la vista de todos como un dueño de restaurante aparentemente agradable y atento, pero en realidad es un asesino frío y calculador. Se le ocurren planes tortuosos pero inteligentes para eliminar a los enemigos y asegurarse de obtener siempre lo que quiere. Asimismo, al llegar a su casa cuando se siente en peligro, va a otra casa para sentirse a salvo de sus enemigos que lo buscan. Es una estrategia bastante inteligente para protegerse, es muy meticuloso y cuidadoso. Otro punto a destacar es que mantiene la compostura aunque esté casi por perder.
como cuando descubrió que Lalo realmente estaba vivo porque recordó que presentó una comida nueva en su menú en Alemania y unió cada pieza para darse cuenta de que Lalo estaba en ese país recopilando información para descubrir qué cosa estaba construyendo en el muro sur, y también descubrió que Nacho había escapado porque sobrevivió al ataque de los primos. A Gustavo se le veía nervioso, pero nunca perdió los estribos, solo se le cayó un vaso. Y sí, Gustavo es alguien muy inteligente por los puntos antes mencionados: paciente, manipulador, bueno en los negocios y demás. Él había demostrado ser intelectualmente incapaz de vencer si no hubiera sido por un ex profesor de química de secundaria. Todo lo que hizo fue para lograr sus objetivos y su muerte solo se produjo por el más mínimo error. Gustavo estaba en camino de gobernar al mundo si quería. Sin embargo, estúpidamente, dejó que sus emociones nublaran su juicio. Su menosprecio a Walter y odio a Héctor provocó su caída. Muchos pondrían a este personaje en el primer lugar, pero también tiene muchos defectos. Desde el primer capítulo sabemos que es alguien muy inteligente, o mejor dicho, un genio. Contribuyó en la investigación sobre radiografía de protones y obtuvo este reconocimiento. Además, es uno de los cofundadores de Grey Matter, una empresa que cuesta más de $2.000 millones. En cuanto a cocinar metanfetamina, también se destacó por su gran pureza cocinándola por primera vez, pero en este punto era alguien un poco ingenuo en el mundo criminal. Pero a medida que avanza la serie, lo vimos aprender a ser inteligente en ese mundo. En el transcurso de la serie, se muestra que posee las habilidades de supervivencia imbatibles de un capo: sociopatía, astucia, meticulosidad, inteligencia, sabe resolver problemas, es violento y por sobre todo es un buen manipulador emocional. Walter es bastante bueno elaborando planes rápidamente. Esto hizo que hiciera frente a todo y a todos los que se interpusieron en su camino para sacar adelante a su familia y asegurarla económicamente. Lo único es que dejó que el poder se le subiera a la cabeza y dejó de preocuparse por proveer y se centró más en ser importante. Una mayor fortaleza mental como la de Gustavo podría haber evitado algo así, pero hay que tener en cuenta que es una persona que a los 50 años entra en una industria y termina dominándola en 2 años, y eso es bastante sorprendente. Construyó un imperio de la droga en muy poco tiempo, mientras que otros tardarían años o décadas. Y la razón por la que puse a Walter en este punto fue porque le ganó a Gustavo, y todo empezó desde que mató a Gale. Si Gustavo no hubiera subestimado a Walter, se habría dado cuenta de que él iba a hacer que Gale muriera y habría enviado guardaespaldas para protegerlo. También Walter vio a través del plan de Gustavo de poner a Jesse de su lado, y Walter tuvo que envenenar a un niño para tener a Jesse de su lado nuevamente. Y es un acto atroz, por supuesto. Y al final de todo, Walter engañó a Frink al hacerle creer que Héctor lo había delatado. Y en Better Call Saul vimos a varios personajes construir algo que les importaba, ya sea algo bueno o malo, pero Walter fue el karma de todos ellos y le destruyó la vida a cada uno de ellos. Por lo tanto, después de haber dicho todo lo anterior, no creo que sea exagerado decir que Walter era el químico más inteligente de los Estados Unidos en la época del programa. Sin embargo, sus defectos le jugaron en contra. Por ejemplo, mentía cuando no había necesidad de mentir, como cuando le habla a Skyler de que no tiene un segundo celular o cuando le explica por qué la casa tiene olor a gasolina. Su otra debilidad es su familia o las personas que le importan. A veces puede ponerlo nervioso y descuidado cuando son vulnerables. ¿Y para qué hablar de su orgullo, el cual es una gran desventaja? Si no fuera por sus obvios defectos egoístas, podríamos decir que está a la altura de Gustavo en inteligencia, pero Walter es una bomba de tiempo. You are a time bomb. Tick, tick, ticking. Pero a diferencia de Gustavo y otros personajes, murió en sus propios términos simplemente porque era muy inteligente. Antes de pasar al primer lugar, diré algunas menciones honoríficas. Skyler,
Como contadora, Skyler posee un profundo conocimiento de las finanzas y la contabilidad. Esta habilidad resulta crucial para lavar el dinero de Walter y mantener la fachada de una vida normal. Su capacidad para manipular números y ocultar transacciones es impresionante. Tuvo un montón de grandes momentos en Breaking Bad que hace que casi la veamos como una criminal intelectual. Es inteligente por derecho propio y extremadamente competente en todo lo que hace. Además, Skyler fue capaz de descubrir que Walter era un traficante de drogas antes que Hank. Es un personaje meticuloso y la mayoría de sus ideas estaban planificadas previamente y pasaba una buena cantidad de tiempo organizando sus pensamientos y entendiendo las cosas. Y no creo que sea tonta por no seguir el consejo de su abogada, porque habría terminado en el mismo lugar en el que terminó la serie, con su familia destrozada y una reputación destruida. Y claramente, Walter habría sido aún más peligroso si Skyler hubiera tenido la misma pasión que él para ser una criminal. El otro personaje vendría siendo Howard. Él es más inteligente de lo que se le reconoce. A menudo es erudito en sus juicios, es capaz de detectar matices y es capaz de ver las consecuencias. Sus conversaciones con Chuck demostraron que era consciente de principios y conceptos de nivel superior. Como socio de un bufete de abogados, Howard demuestra habilidades de liderazgo. Es capaz de tomar decisiones difíciles y de motivar a su equipo. Su posición de autoridad le otorga una cierta influencia en el mundo legal de Albuquerque. Asimismo, Howard es un negociador hábil y tiene excelentes habilidades sociales. Sabe cómo construir relaciones y cómo influir en los demás. Su capacidad para salir adelante luego de estar con depresión, mantener la calma bajo presión y encontrar soluciones diplomáticas es un testimonio de su inteligencia emocional. Un detalle no menor es que sacó adelante a HHM completamente solo luego de la muerte de Chuck. También descubrió que Jimmy y Kim lo estaban engañando, pero lo malo es que era muy ingenuo. Héctor también se merece un puesto en esta lista. La inteligencia y experiencia callejera de Héctor como jefe era inigualable. Incluso en silla de ruedas, siempre sabía lo que estaba pasando en el negocio y sabía que él lo estaba engañando. Incluso era el único que sabía que era Gustavo quien traicionaba a Eladio y a Bolsa. Héctor no era estúpido y definitivamente no era alguien a quien la gente debería engañar. Probablemente también podríamos incluir a Gale por su conocimiento en química y al padre de Nacho, por nunca caer en la tentación de unirse al cartel y por mantenerse limpio y legal. Por último tenemos a Ed, quien ha blanqueado dinero durante quién sabe cuánto tiempo y nunca lo atraparon, todo mientras dirigía una tienda de aspiradoras. Ahora sí, vamos con el primer lugar, Jimmy McGill o Saul Goodman. Aunque mucha gente subestima a Jimmy, incluido su propio hermano, en realidad es muy inteligente. Aprendió derecho solo y es una hazaña increíble. Fue capaz de estudiar mucho para aprobar el examen de abogado, a pesar de reprobar un par de veces mientras trabajaba en la sala de correos en HHM. Y ha utilizado sus conocimientos de la ley para sacar de apuro a todo tipo de clientes. Y claro, puede que no siempre haya usado su conocimiento de manera moralmente aceptable, pero no hay duda de que es uno de los personajes más inteligentes e ingeniosos de ambos programas. Además, evade la captura durante mucho tiempo después de los eventos de Breaking Bad. Al igual que Walter, aunque Jimmy lo supera, crea planes o tácticas muy inteligentes en una fracción de segundos. Y sí, también es un buen abogado. Asimismo, tiene un don para relacionarse con la gente, una memoria fotográfica, se le ocurren planes en el momento y recuerda el nombre de cada persona con la que se relaciona. Las estafas que lleva a cabo son ingeniosas y definitivamente sin él, el imperio de Walter se habría derrumbado en la segunda temporada como máximo. Jimmy fue más astuto que su hermano genio y también logró sobrevivir al imperio de Heisenberg, y su estrategia para dejar que la gente lo subestime o piense que es un payaso es asombrosa. Jimmy fue el único personaje que logró ser más astuto que Chuck, incluso cuando todos apoyaban más a este último, y logró salir de muchas situaciones difíciles en ambos programas.
Esto es porque tiene una capacidad para negociar, sabe adaptarse a todo, cambiando su personalidad y su apariencia con facilidad para lograr sus objetivos. Obviamente, es un excelente vendedor y persuasor. Para ello, utiliza su carisma, humor y habilidades comunicativas. Sabe cómo defender a cada uno de sus clientes con artimañas, claro, pero lo logra. Y no hay que olvidar que bajó su sentencia de 86 años a tan solo 7 años y 6 meses, cosa que no es para nada fácil de lograr, aunque al final se quedó con los 86 años. Y tal vez en otra vida, Jimmy estaba hecho para cosas mejores. Lamentablemente, eligió el camino equivocado. Y en su propio programa, apreciamos su viaje, en donde nos quedó claro que ninguno de los personajes de este universo sería capaz de llegar tan lejos sin Jimmy. Además, Jimmy no necesitaba a ninguno de ellos en su vida, quizás a Kim simplemente por razones emocionales, pero Jimmy tomó el camino fácil y rápido sin considerar las consecuencias de sus acciones. Y a pesar de todo lo antes mencionado, hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones. Su ego es uno de ellos, ya que por ello a veces toma decisiones impulsivas o no piensa muy bien las cosas. También es alguien muy cobarde y es muy avaricioso. Está obsesionado con el dinero y el éxito y claramente esto lo lleva a hacer cosas poco éticas. Pero al igual que Walter, se fue en sus propios términos, no murió ni nada, pero sí hizo lo correcto para volver a tener el amor y respeto de Kim. Jimmy, if you don't like where you're heading, there's no shame in going back and changing your path.